Buenas tardes, Abogadas, maestro Cardona. abogados, Buenas tardes. gusto en saludarlos. Igualmente. ¿Cómo está, Ana? ¿Bien? Muy bien. ¿Cómo está, maestro Carrillo? Buenas tardes. Bien, aquí ya esperando la conferencia. A la hora que gusten, siguiendo con la tradición de ser puntuales, ¿no? Sí, no sé, voy a hacer de una vez a leer la semblanza de la licenciada Ana Master, para los efectos de que los asistentes conozcan algo de su profesionalismo, de su entrega a este trabajo, y posteriormente la compañera maestra Ana Valeria Domínguez Espinosa contestará preguntas y respuestas. Ella es egresada de la Facultad de Derecho y Criminología de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Como licenciada en Derecho, cursó la maestría en Derecho Constitucional y Gobernabilidad por la misma universidad, maestra en Impuestos por el Instituto de Especialización para Ejecutivos SC, asesor en la Comisión de la Seguridad del H. Congreso del Estado de Nuevo León en el año 2008, coordinadora general jurídica de la Agencia de Administración Penitenciaria de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Nuevo León, enlace jurídico con la Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario del órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, desarrollador jurídico de plataforma en México, con sede en Jalapa, Veracruz, catedrática de la Universidad Autónoma de Nuevo León en la materia de Derecho Procesal Penal del 2009 al 2011, además de haberse desempeñado como director jurídico y consejera en materia financiera fiscal en diversas empresas de la iniciativa privada, actualmente doctorando en ciencias de lo fiscal por el Instituto de Especialización para Ejecutivos SC. Ha coordinado e impartido conferencias en materia anticorrupción, penal, fiscal, administrativo, sancionador y procesal constitucional. Abogado postulante en materia administrativa, fiscal, penal, administrativo, sancionador. En su línea de investigación es en la materia de derecho procesal, fiscal, penal, tributario, administrativo y tributario anticorrupción, catedrática del Instituto de Especialización para Ejecutivos SC, miembro del Comité de la Norma de Educación Profesional Continua del Colegio de Abogados de Nuevo León, presidente de la Comisión de Derecho Fiscal del Colegio de Abogados de Nuevo León. Y agradecerle principalmente a la maestra que nos vaya a rendir una conferencia de su experiencia, y considero que, dada su capacidad ya aprobada en este colegio, será una gran conferencia. Maestra Ana, si usted gusta comenzar. Sí. Para los efectos. Si me permiten tantito, nada más para ubicarnos en el contexto, licenciado Carrillo, maestra Ana, muchas gracias por estar aquí, por acompañarnos, a Olguita Citlali, a los asociadas de nuestro colegio, a quienes, perdón, hoy nos acompañan en este evento. Este evento, sí, así tal cual lo dice el licenciado Carrillo, una conferencia en un tema por demás relevante. Recordemos que en nuestro colegio, la última ocasión que estuvimos de manera presencial fue hace poco más de un año, en marzo, antes de que llegara la pandemia famosa.
y que precisamente tuvimos una especie de foro en el cual hubo diversos ponentes, entre ellos, por supuesto, la maestra Ana, para hablar de los delitos en las personas jurídicas, para hablar de, pues de esta corriente penalizadora. La semana pasada escuché el término del populismo punitivo. Y claro que esto de este término pues no se ha acuñado de la noche a la mañana, ya trae antecedentes, sobre todo en nuestro país, pues de las reformas llamadas estructurales, de las reformas de 2017, 2019, que se han ido incrementando estas reformas. La semana pasada también hablamos de un tema de relevancia, como es la prisión preventiva y oficiosa o prisión preventiva oficiosa, y que en el catálogo de los delitos en general, pues se ha ido incrementando de tal suerte que el Estado, pues cada vez más ha estado pues cercando, ha estado aumentando esta posibilidad, incluso pues en la reforma en las diversas ordenamientos, como la ley de extinción de dominio, como la ley del Código Penal, el Código Fiscal en este caso. Y bueno, aquí nos ubicamos en el contexto de los derechos humanos, es lo que va a abordar la maestra Ana. O sea, ¿qué tanto se están violando los derechos humanos en la persecución de los delitos fiscales? Que es un tema que hoy nos convoca. Solo como antecedente, recordemos que en el ámbito tributario, tenemos como referencia, como primer referencia a algunos de los derechos que se consignaron en una ley secundaria, como es la Ley Federal de Derechos del Contribuyente. Esta ley desde 2005, que vale la pena decir que no se ha reformado ni una sola coma, ni un solo punto, está en los mismos términos y que en diversos foros hemos señalado que ese ordenamiento básicamente es una extensión del artículo 31 del Código Fiscal, es decir, no hay nada novedoso, salvo algunas consideraciones que el legislador tomó a bien o consideró incluir como parte de esos derechos de los contribuyentes. Luego, en 2006 se promulga la ley orgánica de la PRODECON, que recordemos que no entra en funciones porque uno de los artículos transitorios señalaba que hasta que el Ejecutivo dispusiera de los recursos económicos con el fin de que estuviera en posibilidad de desarrollar su objeto social o su objeto para el cual fue diseñado, lo cual ocurrió hasta 2009. En 2009 ya pues entra en funciones como tal este ombudsman fiscal y que parte de sus atribuciones pues han sido importantes en la vida de la defensa de los derechos humanos del contribuyente. Aunado a ello, y hablando de esta legislación en materia tributaria, resulta que en noviembre de 2018 el Instituto Latinoamericano de Derecho Tributario realizaron un pronunciamiento, más bien emitieron un pronunciamiento, lo que se llama pues la Carta de Derechos del Contribuyente. Esta Carta de Derechos del Contribuyente, recordemos pues que en nuestro país fue prácticamente en el inter de cuando se asume el Ejecutivo Federal actual, y que pues de esa fecha hasta ahora no ha habido ningún legislador que haya levantado la mano, que haya señalado que es necesario que este organismo, que es una asociación civil, pero que tiene cierta vinculación y cierta opinión fundada de los especialistas en derecho tributario, pero que hasta la fecha no tenemos ninguna reforma enfocada, orientada a adecuar esta Carta de Derechos de los Contribuyentes, porque además en esta se señala una serie de derechos, se puntualiza una serie de derechos fundamentales para el contribuyente. En fin, este es el entorno que yo quería comentarlo contigo, maestra. Y pues adelante con tu exposición. Muchísimas gracias.
Primero que nada, quiero saludarlos a todos. Muy buenas tardes. Espero que se encuentren todos muy bien. Gracias por estar aquí. Gracias al señor rector y al maestro Carrillo por darme este espacio para poder compartir ideas con ustedes. Y bien, les voy a compartir la presentación que tengo para que me puedan seguir. Y pues cualquier cosa me preguntan, nos detenemos, ¿ok? Si estoy habilitada, sí. Perfecto. No sé si ya la pueden ver. Sí la vemos, Ana. Perfecto. Está Bueno, compartida. Gracias. gracias a ustedes. Muy bien, pues vamos a empezar. Vamos a hablar de la persecución de los delitos fiscales. Restringe derechos humanos. Quiero comenzar haciendo alusión a este primer momento, a estos dos momentos importantes que crean grandes cambios de paradigmas en la impartición de justicia. El primero de ellos fue la reforma constitucional penal del 2008, que cambia el sistema de justicia penal de un sistema penal inquisitivo a un sistema de justicia penal adversarial inspirado en el derecho anglosajón. La reforma constitucional en el 2011 nos trae cambios completamente radicales que nos hablan ahora ya no de garantías individuales, nos están hablando de derechos fundamentales que se encuentran inmersos en toda nuestra Constitución. Además de ello, nos dice que tenemos también derechos humanos que se encuentran en los tratados internacionales y parte de un bloque de constitucionalidad donde nos habla de un control de constitucionalidad y un control de convencionalidad, un principio pro persona, una interpretación conforme, una tutela ex oficio de los derechos fundamentales. Hago esta aseveración en este momento porque es importante que nosotros veamos qué tan noble se hizo esta reforma de 2011, que este principio pro persona y esta interpretación conforme se reglaron y se regularon para que siempre fuera lo mejor para la persona. Después del 2011, en el 2013, inicia una reforma fiscal. Aquí yo estoy haciendo una comparación de una reforma fiscal contra una política criminal en el Estado mexicano. ¿Qué quiere decir? Que respecto a estas reformas en materia tributaria que del 2013 estamos nosotros viendo y se han estado desarrollando, se realizaron diversas modificaciones. 2018-2019 se fusiona la materia penal y la materia fiscal, con la finalidad de incrementar el margen de punibilidad para desincentivar la comisión de los delitos. Esto ya se encontraba contemplado en el Código Fiscal de la Federación. Si ustedes recuerdan, antes de todo esto, siempre hemos tenido el apartado de los delitos fiscales en nuestro Código Fiscal de la Federación. Y bueno, pues nuestra política criminal, que consiste en sentar bases jurídicas, políticas necesarias para consolidar una idea de convivencia humana pacífica, pues se extralimita y entonces se va a un exceso de un iuris puniendi, donde históricamente nos damos cuenta cómo se ha abusado de medidas y de herramientas punitivas para la implementación de estrategias preventivas basadas en enfoques interdisciplinarios o de criminalidad, que es lo que vamos a ver nosotros aquí. Vamos a ver de qué manera tenemos una disciplinariedad en todas estas materias y conductas que convergen en un mismo delito. Quiero señalar antes que nada que en la exposición de motivos de estas reformas tributarias se reiteraba la finalidad de un equilibrio entre el combate al delincuente peligroso y no peligroso,
y la recaudación, que era o sigue siendo parte fundamental de este tipo de reformas. Sin embargo, cuando el propio legislativo en la exposición de motivos presenta el derecho penal de excepción, que lo vamos a ver más adelante, pues ya se pierde de vista completamente que el bien jurídico tutelado es el que se quiere proteger. Ya cualquier equilibrio en la materia se torna represivo y limita los derechos por solamente este derecho penal de excepción. Además de esto, esta reforma tiene una clasificación de delincuentes peligrosos y delincuentes no peligrosos. No hubo ponderación en materia de razonabilidad y de derechos humanos en estas categorías. ¿A qué me refiero? Que fue un mero criterio de tipo cuantitativo que tomó el legislador para poder llegar a este tipo de reformas. El artículo 108 y el artículo 109 deducen de una conducta que realiza el delito y te da un resultado material. Sin embargo, en el artículo 113 bis, que fue reformado, nos damos cuenta que solamente se está hablando de una conducta. Desde el momento en el que uno configura la conducta de vender facturas, ya no importa si hay un resultado material y si hay un bien jurídico tutelado que esté lesionado. Además de esto, nos damos cuenta que el 108 y el 109 nos están hablando de esta monetización. Debes de cumplir un monto determinado para que pueda agravarse este delito. Y entonces es donde nos encontramos con esta persecución de delitos fiscales, donde los elementos constitutivos del delito, la conducta, la tipicidad, antijuricidad, imputabilidad, culpabilidad, punibilidad, carecen de forma completamente en todos estos delitos fiscales. La defraudación fiscal genérica y la equiparada y el contrabando no pueden ser constituidos como delincuencia organizada. Por el simple hecho de lo que les acabo de decir, sus conductas no están formadas al 100% con los elementos constitutivos de los delitos. Sin embargo, el legislador pretende usar este criterio para poder hacer una criminalización del contribuyente de forma agresiva y utilizando el derecho penal de excepción. Aquí tengo un caso hipotético de defraudación fiscal donde vamos a revisar, de acuerdo a esta criminalización que se ha hecho tan drástica por parte del legislador, de qué forma pueden estar las conductas y los delitos jugando un papel en el que se pueden llevar de forma paralela y pueden afectar al contribuyente en diversas materias. Primeramente, vemos que la defraudación fiscal viene por una conducta. Puede ser de acción, de omisión, de comisión por omisión. En materia tributaria puede ser de hacer, de no hacer. Es el incumplimiento de nuestras contribuciones, de nuestras obligaciones fiscales. Y aquí me voy a detener un poco para decir que si nosotros estamos ante unas facultades de comprobación de la autoridad y la autoridad señala en estas facultades de comprobación sin que esté cerrada la auditoría que nosotros presentamos algún indicio de alguna conducta que lesiona, inmediatamente pueden presentar querella en contra de nosotros. No es necesario que se cierre esta auditoría, ni tampoco que haya una presunción después de esto. Simplemente desde ese momento o también desde una determinación presuntiva, la autoridad puede determinar que tiene los elementos para poder querellarse y meter en problemas al contribuyente. ¿Qué problemas podemos tener aquí? Pues podemos tener problemas de delincuencia organizada. Con estas reformas que les he comentado,
hubo cambios en la legislación y se agregaron al artículo 2 la fracción octava bis que habla de el delito de defraudación fiscal. Este delito de defraudación fiscal nos dice cuando 3 o más personas se organizarán de hecho para cometer reiteradamente o moderadamente la conducta y que el monto de lo defraudado supere 3 veces lo dispuesto en el 108, fracción tercera del Código Fiscal, inmediatamente se agrava nuestra conducta de delincuencia organizada. Vamos a suponer de dónde van a salir 3 o más personas. Yo como contribuyente puedo decir, pues yo soy una persona física o puedo ser una empresa familiar. ¿Y de dónde puede venir esa responsabilidad? ¿Cómo me pueden agravar la conducta de esa manera? Bueno, pues si la autoridad quiere, porque ahorita vamos a ver lo delicado que es el derecho penal de excepción, conocido como el derecho penal del enemigo. Si la Secretaría de Hacienda y Crédito Público se querella, porque el SAT le dio los elementos que consideró presuntivamente podían caer en una conducta delictiva, pudiera ser que dijera que tu contador, tu abogado, tu gerente, el consejo de administración, los socios pueden caer dentro de esta delincuencia organizada. Es algo que es realmente preocupante porque esa discrecionalidad de la autoridad fiscal sigue siendo en este momento, en este cambio de materia, una discrecionalidad de la autoridad fiscal el presentar esas pruebas. ¿Y qué creen? Que aparte de esto, la autoridad fiscal se encuentra como víctima en este proceso. Entonces puede coadyuvar con el Ministerio Público y entregar todas las pruebas que él necesite para poder fincar esta responsabilidad. Sin embargo, en el derecho penal de excepción, no necesitamos tener las pruebas fehacientes de lo sucedido. Ahorita que lleguemos les voy a explicar cómo. Después, bueno, que ya tenemos esta conducta de una defraudación fiscal que se agrava con una delincuencia organizada, pues podemos tener un bloqueo de cuentas bancarias por medio de la unidad de inteligencia financiera. ¿Y por qué? Bueno, porque somos un delito que está agravado y entonces por estos medios de prueba que todavía no tienen valor como tal, porque no están dentro de una sentencia donde un juez ya las calificó como legales, con este simple hecho de elementos que puede presentar el Servicio de Administración Tributaria, te empiezan una investigación y te bloquean tus cuentas bancarias. 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, disposiciones generales de la Ley de Instituciones de Crédito a partir de el artículo 71 en adelante. Y esto también es lamentable porque en este tema del bloqueo de cuentas bancarias estamos hablando también de una restricción de derechos humanos. Esta restricción de derechos humanos la vamos a ver simplemente desde la garantía de audiencia, cómo limitan los tiempos y cómo nos mandan la carga de la prueba para que nosotros comprobemos algo que todavía no sabemos. Increíble, ¿verdad? Voy a continuar. Operaciones con recursos de procedencia ilícita. Se puede llevar de forma simultánea con la defraudación fiscal. También se puede llevar de forma simultánea con operaciones inexistentes. Ley Nacional de Extinción de Dominio. Por el simple hecho de estar agravada por delincuencia organizada, nos pueden empezar un procedimiento de la Ley Nacional de Extinción de Dominio, artículo 22 constitucional. Y entonces llegamos a este tema de los derechos humanos, completamente restringidos, violatorios de todos nuestros derechos fundamentales. Estamos hablando que ya ahorita a este punto de este caso hipotético que acabamos de ver, se nos violó la garantía de audiencia, la presunción de inocencia, el principio de proporcionalidad, infinidad de derechos fundamentales que tenemos que se están violentando. ¿Pero qué es lo que pasa? Bueno, pues pasa que tenemos un derecho penal que se dividió. Tenemos un derecho penal de corte garantista y tenemos un derecho penal de excepción. En nuestro derecho penal de corte garantista, los delitos fiscales
Bueno, se utiliza el orden garantista para combatir los delitos previstos en el Código Penal Federal. Me van a decir, pero ¿y dónde están los delitos fiscales? Bueno, están en el artículo 6 del Código Penal Federal. Se llaman delitos de las leyes especiales. Y aquí, en esta corte garantista, tenemos medidas cautelares. El fiscal tiene que demostrar las razones por las cuales el sujeto se debe quedar detenido. La carga de la prueba la tiene la autoridad. El fiscal tiene que demostrar las razones por las cuales se le imputa el tipo penal. Y la punibilidad aquí, por el delito, puede ser con penas de hasta de 2 años hasta 14 años y prescribe en 8 años. ¿Pero qué creen? Llega el derecho penal de excepción, como se los comenté, el derecho penal del enemigo, conocido coloquialmente. Y entonces aquí llega la restricción de los derechos humanos. El artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece esta restricción en una de sus fracciones, donde dice que las medidas cautelares que se realicen con un delito agravado por delincuencia organizada, de acuerdo al 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, va a tener una medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, donde la carga de la prueba la tiene el imputado. ¿Se dan cuenta cómo es distinto a lo que estábamos viendo respecto al derecho penal garantista? En el derecho penal garantista, el que tiene la carga de la prueba es la autoridad. Bueno, aquí es al revés. Aquí la carga de la prueba la tiene el imputado. ¿Y saben aquí qué es lo más lamentable? Lo que les comenté hace un momento. Si tú tienes la carga de la prueba como imputado y la autoridad fiscal coadyuva con el Ministerio Público, le va a presentar todos los elementos probatorios que considere van a encuadrar en este delito y en esta conducta agravada. Y ahora tú vas a tener que encontrar la manera de poder defenderte, porque la carga de la prueba es tuya. Pero adivina qué, lo vas a hacer desde prisión preventiva oficiosa, porque desde el momento en el que se presentan los documentos, se le pide al juez de control que dicte la medida cautelar. Y entonces, ahora vas a tener que defenderte dentro de prisión. Vas a estar detenido y vas a tener que defenderte porque todas las pruebas que se lleguen a presentar van a ser ciertas hasta que no se demuestre lo contrario. Pero mientras, ya todos nuestros derechos humanos, toda nuestra reforma constitucional del 2011 queda completamente violada. Entonces, por otro lado, mientras te estás defendiendo, adivina qué, con esos medios de prueba que todavía no son validados por un juez, te van a empezar una extinción de dominio, porque no necesitas tener una sentencia para que se inicie, porque solamente se necesitan estos medios de prueba que todavía no están validados. Y bueno, la punibilidad aquí, si se dan cuenta, en el derecho garantista teníamos como 14 años de máxima. Aquí pueden ser hasta 55 años y la prescripción está duplicada. Entonces podemos resumirlo y concluir en que tenemos un derecho penal garantista que se persigue en retrospectiva y un derecho penal de excepción que se persigue en prospectiva. Que los delitos fiscales se pueden perseguir desde diversos ámbitos jurídicos. Ya lo comentamos ahorita, operaciones con recursos de procedencia ilícita, procedimiento administrativo de responsabilidades administrativas, en el tema de que fueras un servidor público que está cometiendo alguno de los delitos que se encuentran en el Código Fiscal, extinción de dominio, delincuencia organizada, bloqueo de cuentas bancarias, delitos por hechos de corrupción, en caso de que sea servidor público. Y aquí vemos las materias y conductas que convergen con estos delitos fiscales. Tenemos el derecho penal, administrativo, disciplinario y sancionador, constitucional, derechos humanos, operaciones con recursos de procedencia ilícita, extinción de dominio, delincuencia organizada, bloqueo de cuentas bancarias. Y adivinen qué,
También en estas reformas del 2019 se aplica amenaza a la seguridad nacional. Artículo 5 de la Ley de Seguridad Nacional dice que si tú eres un contribuyente que defrauda al fisco, eres una amenaza para la seguridad nacional. Y por ende, pues debes de ser perseguido por delincuencia organizada. Entonces, llegamos al punto en el que vamos a decir, ¿se restringen o no se restringen los derechos humanos? Pues yo diría que sí. Todos ahorita como lo estamos viendo diríamos que sí, ya vimos que hay demasiadas violaciones al procedimiento, pero adivinen qué, en temas de principio non bis in idem, que no puedes 2 veces por lo mismo ser juzgado, como lo establece el artículo 23 constitucional, que nadie puede ser juzgado 2 veces por el mismo delito, pues nos dice el 109 fracción cuarta, sección segunda de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que no podrá imponerse 2 veces por una sola conducta sanciones de la misma naturaleza. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que yo puedo tener una sanción impuesta como pena corporal en materia penal, una sanción impuesta que fue el pago del omitido en materia fiscal, pero voy a estar en prisión preventiva oficiosa y ahí me voy a quedar. Si yo pago, como quiera no salgo, porque es un delito que es de oficio. Y decir que es de oficio es que se tiene que perseguir por sí solo. En materia administrativa disciplinaria, en caso de que seas un servidor público, pues la sanción impuesta puede ser una inhabilitación y entonces vemos cuando un mismo hecho ya se resuelve por distintas sanciones. Y bueno, no sé cuánto tiempo llevo, pero aquí le voy a cortar para que cualquier duda o pregunta que tengan, pues estoy a sus órdenes. Eh, eh, Compañera Ana, pues felicitarla por su ponencia. Realmente me gustó mucho su disertación y su claridad en cuanto a la prisión oficiosa. Aquí se me ocurre una pregunta. Esta ley forzosamente va a tener que llegar a amparos e interpretaciones de la Suprema Corte para ver precisamente recuperar esa garantía individual o derechos humanos, como se le dice ahorita, que estamos perdiendo los ciudadanos y no dejarlo en un simple acto molestia, que es donde cabría la prisión oficiosa hasta que terminara tu procedimiento. El problema es la libertad. ¿Usted sabe de algún asunto o interpretaciones que ya se está haciendo sobre esta ley o tendríamos que empezar a amparar como el primer acto de aplicación? No sé su opinión en cuanto a esa interpretación de la Corte, cómo consideraría que debería ser, porque finalmente a nivel práctico el derecho se vuelve interpretativo. Entonces, una cosa quisieron decir y otra cosa lo que manejan, porque a veces los legisladores, pues se les hace muy fácil aprobar, pero no saben las consecuencias, efectos jurídicos de fondo. Para no alargarme, no sé si sepa o me pudiera orientar en su punto de vista, y muchas gracias, muy buena ponencia, muchas gracias. Muchas gracias, maestro Carrillo. Pues mire, déjeme le digo que el artículo 256 del Código Nacional de Procedimientos Penales sí prevé que se pudieran pedir criterios de oportunidad, aunque por ser prisión preventiva oficiosa sí están anulados y como tal en la legislación también en la exposición de motivos fueron anulados. Pero sí me han tocado casos en audiencia de juicio oral donde se pide la reducción de la medida cautelar solicitando el criterio de la mínima intervención. No ha sucedido que se haya concedido, de hecho me ha tocado ver bastantes situaciones en las que la persona imputada se queda y ahí desarrolla todo su proceso. Sí sería algo que necesitamos por parte de la Suprema Corte que se pronunciara ante esto porque es una desproporción completa de los derechos. Sí, sí, es definitivo porque
son leyes o jurisprudencias emergentes, ojalá y se pudiera dar esa finalidad, ¿verdad? Y Ahora, pues no sé, yo quisiera al maestro quisiera Cardona alguna duda o alguien que quisiera. comentar algo. Primero, a lo que decías, licenciado Carrillo, respecto a los amparos, aquí lo que es, digo, lo que sería procedente pues es conforme al primer acto de aplicación y dependiendo pues de la posible violación, que además también aprovecho para felicitarte, maestra Ana, porque dicen que la brevedad es sustancia y creo que eso lo has logrado. Por ello, pues, enhorabuena. Pero yo quisiera hacerte un planteamiento, maestro Carrillo. Tú, desde el punto de vista del derecho penal puro, vamos a decirlo así, ¿qué pasa con lo que comentaba ahorita la maestra Ana respecto a esa prohibición, a ese principio de prohibición que es que nadie puede ser juzgado por el mismo acto dos veces, non bis in idem? Con respecto al concurso de delitos, ¿será diferente? ¿Lo podemos analizar de diferentes ópticas? ¿O cómo podría interpretarse estas dos figuras, licenciado Carrillo? Bueno, concretamente ahí en el concurso de delitos es cuando hay dos delitos que se cometen en un mismo instante o en diverso momento. Y el espíritu del constitucionalista de no juzgar dos veces por el mismo delito es por los mismos hechos. Es decir, por ejemplo, a mí me tocó siendo juez que daba una libertad, pero siempre se le condicionaba a, a la parte reo que lograba su libertad, que en caso de que hubiera hechos que lo vincularan al delito, podía poder volver a ser juzgado. O sea, aquí el espíritu del legislador son los hechos. Esa es la parte. Y por eso, algo que he visto en la diarrea legislativa, que hacen leyes y leyes y leyes, pero se olvidan de los principios básicos o de la columna vertebral que nos rige en este país. Yo siento que, y es un tema muy lamentable, el acto molestia, que se daba en el auto de formal prisión y se daba aquí con lo que maneja la compañera, porque son 2 años en la prisión, son 2 años en que cambia el ser humano su mentalidad. O sea, el tema es muy interesante y sí sería interesante tal vez por parte del colegio hacer una convocatoria de reformas y ser un poco más blandos porque a veces no le culpo a los contadores, pero a veces los contadores cometen una falla o se cometen situaciones de ignorancia de la ley y sobre todo en materia financiera, ¿no? Y sobre todo contable porque a veces las personas actúan por la cantidad económica que se gradúa. En conclusión, pues son los hechos lo que yo defendería ahí en un amparo, si están originando más que el concurso, ¿verdad? Porque el concurso lleva implícito hechos. Es mi opinión. Muy bien, gracias. Pues no sé si alguien más ahí del Eh, foro. Veo Miren, que tenemos li, gente de Ciudad de li, México, de li, Guanajuato, de Tabasco. Tenemos visitas distinguidas, abogados, abogadas. Adelante. aquí yo veo una pregunta, maestro Cardona, desde luego es dirigida a nuestra ponente. Buena tarde, es Oscar Saucedo. Dice, buena tarde, una persona moral puede ser imputada por el delito de delincuencia organizada. Si Sí, quiere contestar, por favor, maestra. gracias. Sí puede ser imputado por delincuencia organizada. De hecho, aquí también tendríamos que hacer un estudio sobre respecto a este cúmulo de delitos, porque al momento en el que el delito fiscal se agrava con la delincuencia organizada, ya pasa a ser delincuencia organizada en modalidad de defraudación fiscal.
y el delito que debería de prevalecer es el de delincuencia organizada. Entonces, ahí cambiaría por completo el hecho y entonces ahora estaría siendo perseguido por delincuencia organizada. Digo, perseguido en términos coloquiales, ¿verdad? Porque estamos hablando que ya estás en un procedimiento y en este procedimiento sí se puede ir contra las personas jurídicas. Acuérdense que hubo una reforma donde ya las personas jurídicas también se encuentran contempladas en el Código Penal Federal, 11 bis y, si mal no recuerdo, 421 del Código Penal Federal. Entonces sí tengan mucho cuidado porque era lo que les comentaba hace un momento. Si tú tienes una empresa y te quieren fincar un delito por operaciones inexistentes, por defraudación fiscal, lo que tiene que pasar es que solamente la autoridad fiscal a manera discrecional va a decir, pues fue el contador, fue el gerente y fue el socio. Y entonces ya lo configuró, ya está configurado esa conducta, inmediatamente cambia completamente el perfil de delincuencia organizada. Y en este derecho penal de excepción, pues tendrías tú que probar que no estuviste reuniéndote con estas 3 personas o más para poder crear una conducta delictiva. Entonces sí tengan mucho cuidado con todas estas situaciones. Yo lo que les recomendaría es algo que todavía no se utiliza mucho en México, que sería el cumplimiento normativo, que prevengan todo este tipo de situaciones y que trabajen de forma conjunta tanto el abogado como el contador. Muy importante porque son un mecanismo que debe de trabajar en equipo para que la situación funcione en la empresa. Bien, Buenas ya, tardes. Buenas tardes, sí, soy el doctor Juan Pedro González de Ciudad Reynosa, Tamaulipas. Les mando un fuerte abrazo y saludos. Nada más para hacer un breve comentario, maestra, en cuanto a las salidas alternas, que precisamente es el acuerdo reparatorio, la suspensión condicional del proceso. Está orquestado de tal forma que tiene una lógica jurídica, obviamente a favor del Estado, ¿no? En el sentido de que precisamente el acuerdo reparatorio, pues es precisamente la parte ofendida o la que se dice ofendida, que es precisamente Hacienda a través del SAT, que es obvio que no van a querer un acuerdo, ¿sí? O sea, si ya tomé la decisión de incursionar en el derecho penal a través de una querella o denuncia, porque puede ser una denuncia también, me ha tocado llevar algunos casos en Tamaulipas precisamente a través de una denuncia y no de una querella, en el sentido de que si ya se tomó la decisión de ejercer la parte del derecho penal, es obvio que no voy a querer un acuerdo contigo, ¿sí? Hemos buscado, obviamente, desde antes de que saliera la reforma, tratar de llegar a algunos acuerdos por parte con el SAT en asuntos penales fiscales y es difícil. De hecho, no les autorizaban. En este caso, pues la misma normatividad te dice, no va a haber un acuerdo reparatorio, porque es obvio que Hacienda no va a querer llegar a un acuerdo contigo. En cuanto a la suspensión condicional del proceso, pues lo arreglaron de tal forma que no puedes acceder porque su término medio aritmético rebasa los 5 años de prisión. En todos estos nuevos delitos, si hacemos la contabilidad en cuanto a la pena mínima y la máxima, nos van a rebasar siempre los 5 años de prisión. Es por eso que la suspensión condicional no aplica. En cuanto al criterio de oportunidad, sí nos aplica, maestra, pero siempre y cuando con la condicionante de que la información que tú aportes vaya a dar hacia un delito más grave y te comprometas o te obligues a declarar en juicio. Si tú vas en tu momento a rendir cierta información o aportar información que sea del mismo estatus de delito, no te lo van a aceptar. Tendría que ser un delito más grave. Lo que sí procede en este y en todos los asuntos penales es en su momento, el procedimiento abreviado. Sí. Es decir, para todo tipo de delitos, inclusive en esto es la aceptación de la responsabilidad, ¿verdad? Y en su momento de la pena mínima te pueden rebajar hasta una tercera parte. ¿Sí? Por otro lado, pues le agradezco mucho los comentarios que nos está haciendo ustedes muy acertadamente y considero yo también que sí existen violaciones a los derechos humanos en este nuevo procedimiento. Muchas gracias y saludos a todos. Muchas gracias. Muchas gracias de su participación. Aquí Mira, hay otra pregunta. Voy a hacer una rápido ahí.
Perdón. una adición a lo que acaba de decir el doctor. Efectivamente, tiene razón, los criterios de oportunidad son de acuerdo al 69B ter, donde tenemos al tercero colaborador. O sea, ¿qué quiere decir? Que eres como un infiltrado, entre comillas, ¿verdad? Que va a echarle la culpa al otro, al que están persiguiendo, y de esa manera puedes llegar a tener este criterio de oportunidad. Pero, evidentemente es lo que dices, tiene que ser un delito más grave. No puede ser el mismo, ni tampoco puede ser que tú hayas estado dentro de la participación de este tipo de eventos. Entonces, gracias por haberme recordado esa parte, que sí es fundamental, porque también tenemos que ver que pues hay que cuidarnos, ¿verdad? Hay un tercero colaborador que si quiere también puede ser parte de este proceso y agravar un poquito más la situación. Muchas gracias. Sí, maestra, aquí hay una pregunta. Samuel Cardona dice, Kenneth Caballero pregunta, si alguna vez nos toca un caso en el que un juez sea corrupto y esté comprado y perdamos el caso, ¿cuándo sabemos que lo tenemos ganado? ¿Qué se hace? Un caso en el que el juez sea corrupto. ¿Le repito la pregunta? Sí, por favor. Lo voy a leer despacio para que capte la idea porque sí está interesante. Sí. Kenneth Caballero pregunta, si alguna vez nos toca un caso en que un juez sea corrupto, es una primera parte, y esté comprado y perdamos el caso, ¿cuándo sabemos que lo que tenemos ganado, qué se hace? Cuando sabemos que lo que se tiene ganado, ¿qué se hace? Sí, bueno, estoy entendiendo que el juez está tomando Corrupto. las decisiones, ¿verdad? Sí, por no decirlo de esa manera. Pero mira, tenemos que ver también la cuestión del proceso. Lo que esté sucediendo en el proceso es lo que pues se va a desarrollar y hacia donde tú puedes presentar tus medios de defensa correspondientes. En este caso, si tú sabes que ya tienes el asunto ganado y por una situación de corrupción no te están dando la razón, no tienes una sentencia absolutoria en este caso, bueno, tienes que presentar inmediatamente tu medio de defensa correspondiente para poder resarcir esa parte. Pero tenemos que entender mucho que lo vamos a hacer mediante prisión preventiva oficiosa y que si tú ya tienes un asunto ganado, digo, estoy pensando, ¿verdad? Que el juez corrupto ya se fue a favor de la otra parte. Bueno, él debe de tener elementos que sustenten esa decisión. Y volvemos a lo mismo. Tú eres el que tiene que comprobar que todo lo que se está diciendo no es verdad. Entonces, sí, claro que podemos tomar el camino, podemos presentar un juicio de amparo para poder resarcir esa parte, pero pues por lo pronto ya está, pues el juez ya violó otros derechos fundamentales del imputado. Bien, aquí hay otra pregunta, maestra. Samuel Cardona dice, Valentín Santiago pregunta si los delitos fiscales se caracteriza por hacer o no hacer, es decir, omitir u omisión por omisión. ¿A qué lugar tendría un contribuyente si omite la declaración anual por falta de identificación oficial, que es por lo general maestra? ¿Qué es por lo general maestra? Ok, bueno, también quiero tratar de entender, como yo les comenté desde el principio, la conducta puede ser de acción, de omisión o de comisión por omisión. En las tres se configura el delito. Y ¿a qué lugar tendría un contribuyente si omite su declaración anual por falta de identificación oficial? Yo creo que volvemos al mismo punto que les decía. La autoridad fiscal sabemos de antemano que se maneja a discrecionalidad y tiene esta parte en donde ella dice si de acuerdo a las facultades de comprobación o determinaciones presuntivas que llegue a realizar considera que hay elementos que puedan constituir el delito, va a presentar inmediatamente la querella por medio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Entonces, también aquí es algo importante de señalar, porque también me ha tocado escucharlo ya mucho, que están utilizando este terrorismo fiscal en cualquier tipo de contribuyentes, ¿sí? Aquí tienen que ver perfectamente que estamos hablando de una conducta que se agrava, y se agrava de acuerdo a qué. Aquí es importante saber que tenemos un monto, son más de 7.800.000 para la defraudación fiscal. Y en la cuestión de operaciones inexistentes, bueno, también el 69B nos da la opción, nos da 15 días para poder nosotros refutarle a la autoridad que no nos encontramos dentro de unas operaciones inexistentes, que no tenemos comprobantes digitales que sean simulados. Entonces, es importante que sepamos que no en todos los casos, y no por una cuestión muy, muy particular como lo que comenta aquí el compañero, como la identificación oficial, no pueden construir, hacer un elemento que te lleve a que te vayan a recaracterizar y te vayan a grabar en una modalidad de delincuencia organizada. Sin embargo, es algo que sí me ha tocado que la autoridad está haciendo, está asustando a los contribuyentes con todo esto. ¿Sería todo, maestra? Sí. Porque aquí hay otra pregunta. Bueno, así la interpreto. Carlos Espinosa, medios de defensa ante otra instancia. ¿Cuáles serían los medios de defensa? Bueno, pues definitivamente yo creo que en el juicio, en un tribunal de enjuiciamiento, pues tendríamos que irnos a la segunda instancia. También tendríamos que valorar si se pudiera presentar algún amparo sobre alguna violación que hubo en el procedimiento. Y demás situaciones, por ejemplo, Ley Nacional de Extinción de Dominio, pues yo presentaría también un amparo. Diferente es de acuerdo en dónde lo quieras presentar, cuál quieres que sea tu medio de defensa, hacia qué tipo de acto de molestia, ¿verdad? Bien, le hago la otra pregunta. Hay otra persona que desea saber su opinión. ¿Sí? ¿Cómo se equipara, perdón, se trata de, es de Oscar J. Saucedo, ¿cómo se equipara el delito de lavado a delincuencia organizada? Y la otra pregunta es, ¿cómo se equipara el delito de lavado de dinero? No es la misma, a delincuencia organizada. Pues, la repitió, es la misma pregunta. ¿Cómo se Pues mira, equipara el delito? ¿Sí? Perdón, en temas de lavado de dinero, tenemos que el 400 bis del Código Penal Federal nos dice también que se agrava la conducta por medio del artículo 2 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. Entonces, ahí lo que nosotros ya de facto sabemos es que si estamos dentro de el tipo penal de lavado de dinero 400 bis, inmediatamente ya somos delincuencia organizada, ¿sí? Se tienen que cumplir los elementos constitutivos del delito, los que veíamos ahorita, que les comentaba que no todos se cumplen en los delitos de defraudación fiscal y en los delitos de operaciones inexistentes, pero en el tema del 400 bis, que sí está implícito en nuestro Código Penal Federal, se tienen que cumplir todos los elementos constitutivos y entonces se agrava modalidad de delincuencia organizada. Muy bien. Hay otra pregunta, maestra, de Luz Carolina. Dice, en el caso de que un procedimiento de fiscalización quede declarado finalizado por caducidad en términos del artículo 50 del cuarto párrafo del Código Fiscal de la Federación, ¿hay alguna disminución en las penas, toda vez que no hay perjuicio al fisco federal? Pues bueno, yo creo que eso sería un tema muy importante de analizar, porque es lo que les estaba comentando desde el inicio. La autoridad fiscal puede querellarse contra el contribuyente antes de que culmine
la auditoría o cualquier tema de fiscalización. Entonces yo creo que sí sería interesante revisar. Hasta el momento no me ha tocado que haya una querella cuando hay un juicio que se haya caducado, pero evidentemente con lo que mencionas, pues claro, si ya hay una caducidad, pues no debería de existir el delito, ¿verdad? Aunque también tendríamos que verlo porque tenemos esta fusión entre derecho penal y derecho fiscal. Tendríamos que ver si entra la caducidad del delito. Estamos hablando de dos situaciones completamente distintas. Muy bien, bueno, por el momento, salvo que a mí se me pase alguna, es todas las preguntas que leo. Lo demás, pues son muchas felicitaciones a su ponencia. Si quiere después ver el video aquí que se está grabando, pero pues está muy bien su ponencia y pues hasta ahorita es lo único que veo, eh, y pues desde luego un orgullo para el colegio. Hay gente de Nezahualcóyotl, de Tabasco, de Zacatecas, de Guanajuato, y pues eso nos enorgullece como colegio y usted como miembro tenerla con nosotros. Muchas gracias. Gracias. No sé, Aprovechando, maestro Cardona, si quiere tomar la palabra, por favor. y aprovechando la honrosa distinción que nos hacen de diferentes partes de la República, ha surgido por ahí una idea de algunos de nuestros colegiados respecto a hacer alguna invitación para quien tenga interés en colegiarse con nosotros. Ya buscaremos la forma. Sabemos que están fuera por supuesto, de Nuevo León porque es nuestra sede. Sin embargo, pues estaremos buscando alguna alternativa para integrarlos, para invitarlos, para que sean parte también del colegio, porque hoy, dentro de estas lecciones que nos ha dado esta contingencia sanitaria, pues es esta posibilidad de conectarnos, de estar presentes, que poco a poco pues hemos ido aceptando esta situación. Entonces, bueno, pues muchas gracias por acompañarnos a todas, a todos desde donde están, de todos estos bellos estados de nuestra querida república. Y bueno, pues sin mayor, si ya no hay alguna situación por desahogar, pues vamos a seguir con la entrega de un reconocimiento, maestra Ana, por tu participación. Si nos ayuda Olguita o licenciada Citlali a la presentación de este reconocimiento que hacemos a través de este medio. Colegio de Abogados de Nuevo León, Asociación Civil, otorga el reconocimiento a la maestra Ana Valeria Domínguez Espinosa, presidente de la Comisión de Derecho Fiscal, por la brillante exposición de la conferencia La persecución de los delitos fiscales restringe derechos humanos, ofrecida a través de esta plataforma electrónica. Monterrey, Nuevo León, 11 de mayo de 2021, lo firma su servidor. Pues muchas gracias a todos, a todas, y bueno, seguimos al pendiente. Mañana tenemos la sesión con la Western School of Law de San Diego, con el tema de la ejecución de convenios en nuestro país, de extranjeros en país. Un tema por demás relevante de derecho internacional, y bueno, pues los esperamos. Será un poquito más tarde, 8:30, por razón de la diferencia de horario con el estado de California, pero pues están cordialmente invitados. Ahí en nuestras redes sociales está siendo difundido este evento, así que ojalá y nos puedan acompañar también el día de mañana. Muchas gracias y pues que sigan gozando de salud plena. Les mandamos un fuerte abrazo a nombre del Colegio de Abogados de Nuevo León. Muchas gracias. Saludos a todos. Gracias, Ana.